Buenos días a todos y a todas, buenas tardes para los que están al otro lado del océano. Llegamos a este tercer día con un elenco de lujo. Tenemos a Claudia Uribe con nosotros, directora de la oficina de Oreal, de la UNESCO, Santiago, y a Fernando Reimers, que le vamos a conocer un poquito más. Fernando Reimers, Venezuela, Estados Unidos. Profesor de Educación Internacional y director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa y del Programa de Maestría en Políticas de Educación Internacional de la Universidad de Harvard. Es experto en el campo de la educación global. También es miembro de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación de UNESCO. Lidera junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, el Banco Mundial y la Organización 100, un esfuerzo para apoyar la continuidad educativa durante la pandemia COVID-19. Fernando Reimers. A lo largo de estos 3 días hemos hablado muchísimo de ciudadanía global, que, como saben, es uno de los retos estratégicos junto con la equidad educativa de la Fundación SM. En el día de hoy vamos a compartir mesa, Claudia, Fernando y yo, justo para hablar de la relación que tiene Los Futuros de la Educación, que es una iniciativa de la UNESCO que se presentó en el mes de noviembre en inglés y francés en París y que tenemos la gran suerte en la Fundación de haber logrado una alianza con la UNESCO para difundir en español y en portugués. Será un honor para nosotros poder colaborar en esta tarea tan encomiable que se inició como una consulta pública en la que han participado más de 1 millón de personas. Eso es algo muy llamativo a nivel mundial, para pensar juntos cuál será el futuro de la educación en un tiempo con una vista larga a 2050. Una metodología de trabajo que también desde la Fundación estamos acostumbrados. Somos unos creyentes clarísimos de que las grandes transformaciones no se pueden imponer, sino que tienen que ser generadas desde abajo y entre todos juntos. Así que, si les parece, vamos a empezar con Fernando, que nos va a dar contexto de este informe de los futuros de la educación, donde él tiene gran protagonismo. Adelante, Fernando. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias, Maite. Es un gusto estar en esta conversación contigo y con Claudia. En los 77 años que tiene la UNESCO de historia, 3 veces ha encargado a una comisión independiente de personas que no son funcionarios de UNESCO para pensar en el futuro y plantearse qué implicaciones tiene en los cambios que están ocurriendo en el mundo para la educación. La primera vez que UNESCO hizo esto fue en el año 68, cuando encargó al exministro de Educación francés Edgar Faure que liderara una pequeña comisión que produjo el informe Aprender a Ser, cuya gran idea fue que los enormes transformaciones y la velocidad de las mismas que ocurrían requerían que lo más importante que la educación podía hacer era desarrollar las capacidades de las personas de aprender a lo largo de toda la vida. La segunda vez que UNESCO hizo esto fue en el año 92, cuando encargó a Jacques Delors, el expresidente de la Comisión Europea, que liderara una comisión en buena manera animada por el impacto de la automatización de muchas actividades económicas que estaban transformando las demandas para participar laboralmente. Y la gran idea que produjo este informe fue que la educación tenía que ser multidimensional en sus aspiraciones y que debía desarrollar al mismo tiempo tanto el conocimiento como la capacidad de saber hacer, como la capacidad de conocerse a sí mismo y administrarse a sí mismo, y sobre todo la capacidad de relacionarse con los demás en un mundo que, anticipaba el informe, nos iba a poner a todos en mucha más interacción con personas de distintas procedencias, de distintos orígenes culturales, como resultado de la globalización. Este tercer informe difiere de los 2 anteriores en varios sentidos. En primer lugar, en que, a diferencia de los 2 anteriores que están muy dirigidos a ministros de educación y que parten un poco de la idea de que el cambio educativo lo animan sobre todo las decisiones de políticas de los ministros, este informe se presenta a sí mismo como una invitación a una conversación inclusiva, democrática y muy participativa, bajo el supuesto de que en verdad la cultura educativa
no se cambia porque un ministerio desee que se cambie, sino se cambia cuando las personas, muchas personas, profesores, estudiantes, miembros de la comunidad, administradores educativos, conversan y se ponen de acuerdo sobre cómo cambiar. La segunda manera en la cual este informe difiere de los dos anteriores es que se mete mucho más al salón de clase, a la escuela, que los otros dos informes que están escritos un poco a 10.000 kilómetros de altura, a 10.000 kilómetros de distancia de la escuela. Y este informe se mete al centro de la institución educativa y dice, transformar la cultura escolar requiere lograr mejor alineamiento entre estos grandes desafíos que confrontamos, que son los desafíos a un mundo donde los derechos humanos sean una realidad, los desafíos relacionados con la fragilidad de la democracia y con el retroceso democrático en muchos sitios, los desafíos relacionados con la exclusión social, los desafíos relacionados con el cambio climático. Y dice, hay que lograr un mayor alineamiento entre esos desafíos y un sistema que tiene 5 elementos. Y esos elementos son la pedagogía, el currículum, cómo imaginarnos la profesión docente, cómo imaginarnos la escuela y la organización de la escuela, y cómo imaginarnos las oportunidades para aprender a lo largo de toda la vida. Y plantea que las grandes palancas para atender a este sistema que tiene 5 piezas son, por una parte, la investigación y la innovación. Por otra parte, el involucrar a las universidades, desarrollando alianzas con el resto del sistema educativo. En tercer lugar, el repensar, el reimaginar la cooperación internacional y la solidaridad internacional. Y en cuarto lugar, este diálogo inclusivo y democrático. Yo quiero destacar, porque creo que es novedoso en este informe, el papel que este informe le da a la universidad como eje transformador del sistema educativo. El primer informe, el del año 72, Aprender a Hacer, le dedicaba literalmente 3 líneas a la universidad. Y todo lo que decía era que la universidad debía expandir el acceso. El segundo informe, el del 96, La educación encierra un tesoro, le dedicaba 2 páginas a la universidad. Este tercer informe habla del papel de la universidad en todos y cada uno de los capítulos del informe. No solamente en el sentido de que la universidad debe reimaginarse cómo enseñar y cómo desarrollar las capacidades de los estudiantes, sino invitando a la universidad a establecer alianzas con el resto del ecosistema educativo para promover esa transformación. De manera que este es el sentido en el que el informe es novedoso. Es novedoso también en los procesos. Los 2 informes anteriores fueron coordinados por 2 hombres franceses, reflejan una perspectiva bastante eurocéntrica, diría yo. Este informe es presidido, la comisión es presidida por la presidenta de Etiopía, una mujer. La mitad de los miembros de esta comisión son mujeres, la mitad de los miembros de esta comisión son o somos universitarios, lo cual no era el caso en los informes anteriores. Y yo creo que eso en parte explica el que los énfasis de este informe sean diferentes también, tanto en la manera en que se piensa que ocurre el cambio educativo, ese mayor escepticismo en el Estado como el principal eje de transformación de la educación, como en los temas que el informe pone sobre la mesa. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, y qué gusto saludarte y tener esta maravillosa oportunidad de poder conversar sobre este informe y sobre todo de tener la perspectiva de uno de los autores del informe que estuvo presente en todas las deliberaciones y en todas las discusiones alrededor del mismo. Yo quiero aprovechar esta oportunidad de conversar contigo para hablar un poquito para cosas que ocurrieron tras bambalinas y algunas de las preguntas que yo creo bueno, me interesan a mí, pero espero que le interesen también a todos nuestros oyentes. La primera pregunta, Fernando, tiene que ver con el propio título de la iniciativa, que habla de los futuros de la educación versus el futuro de la educación. Y yo quisiera saber que nos cuentes un poquito cómo se decidió eso, por qué los futuros, por qué el plural. Mira, creo que hay por lo menos 2 respuestas a esa pregunta. La primera es que una de las arquitectas de este proceso es Stefania Giannini, la subdirectora de Educación de UNESCO, cuya profesión de origen es lingüista. De manera que Stefania entiende seguramente mucho mejor que todos nosotros y que quienes participaron en informes anteriores, que pensar en el futuro no es pensar en un futuro, es pensar en muchos futuros posibles.
Pero la segunda respuesta a esa pregunta, que es buena, es que este informe no se ve a sí mismo como una especie de 10 mandamientos que trae una comisión bajando del no sé de qué monte para decirle al mundo, esto es lo que habría que hacer, esta es la camisa de fuerza, sino se ve como una provocación, como una invitación a un diálogo donde al final la construcción de los planes específicos, concretos, tiene que ser desarrollada por actores locales. Y obviamente estos actores locales son diversos y responden a las necesidades de sus contextos diversos, tanto educativos como sociales, como políticos. De manera que yo creo que esa es la razón de utilizar el plural para hablar de futuros en vez de futuro, y es reconocer que esto pretende en verdad movilizar un diálogo global, planetario, no alrededor de una idea que se le ocurrió a una comisión sobre cómo debería ser la educación, sino alrededor de las ideas que traigan a estos diálogos los actores que importan más, que son los actores locales en cada comunidad. Ya, bueno, qué interesante, Fernando. La otra pregunta es, bueno, cuando se convocó esta comisión internacional, aún no había comenzado la pandemia ni sabíamos lo que se nos avecinaba. En ese sentido, ¿cómo influyó el tema de la pandemia en las deliberaciones de la comisión? ¿Cómo moldeó quizás la perspectiva y las visiones sobre este tema? Sí, muy buena pregunta. La comisión, como sabes, fue anunciada en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del año 2019. Y nos reunimos por primera vez, nuestra primera sesión de trabajo fue la primera semana de enero del año 2020. La pandemia había comenzado, pero hasta ese momento había casos solamente en 3 o 4 países asiáticos y no teníamos conciencia de lo que venía. Y por supuesto, planificamos como comisiones anteriores un proceso donde intentábamos tener interlocución con actores desplazándonos físicamente a todos los continentes, a diferentes países, etc. Cuando en marzo de ese año 2020 la Organización Mundial de la Salud declara el COVID-19 una pandemia, nos reunimos por medios digitales y dijimos, ¿qué hacemos? Suspendemos este trabajo. Y lo primero que hicimos frente al momento fue elaborar un manifiesto que impulsara, que animara a los gobiernos a no abandonar la educación. Porque en aquel momento, si ustedes recuerdan, la emergencia era tal que la gran preocupación era la crisis sanitaria. Y pensaba la comisión que había un riesgo, que dada esa realidad, la urgencia de la crisis sanitaria y de la crisis económica que esta iba a traer, que esto iba a poner a la educación en un segundo lugar, que iba a desplazar el interés por la educación. Y la comisión produjo un informe y nos preguntamos, ¿seguimos haciendo el trabajo o esperamos a que esto pase? Y tomamos la decisión de seguir haciendo el trabajo porque dijimos, en primer lugar, no sabemos cuándo va a pasar esto. No sabemos, en marzo del 2020, ni sabíamos cuándo habría una vacuna, ni sabríamos, como no lo sabemos hoy en día, cómo ni de qué manera va a terminar esta pandemia. Y dijimos, sería un mensaje terrible para quienes están enterados de esta comisión, que está intentando que la prioridad por la educación continúe, decidiera suspender su trabajo. Y por lo tanto decidimos continuar haciéndolo. Para sorpresa nuestra, yo creo que eso nos impulsó a hacer un proceso todavía más consultivo de lo que hubiéramos hecho, porque éramos conscientes de nuestra incapacidad de desplazarnos físicamente a los lugares. Entonces utilizamos tecnologías contemporáneas y recogimos de diversas maneras la voz de más de 1 millón de personas en este proceso. No tengo duda de que en los 2 informes anteriores yo participé en las consultas de las que se hizo el primer informe. Nos desplazamos en aquel momento a Chile, una serie de gente interesada en educación en América Latina, y puedo asegurarte que en el primero y el segundo informe no participaron 1 millón de personas. Y yo creo que eso fue un poco como reflejo de la preocupación de la comisión de que esto nos iba a impedir escuchar las diferentes voces que queríamos escuchar. Y por supuesto, yo sí creo que la pandemia hizo más visible todavía la fragilidad no solamente de los sistemas educativos, de las sociedades mismas. Hizo visible esa fragilidad. Ustedes recordarán cómo el secretario de Naciones Unidas en junio del 2020 anima a toda la comunidad a decir, hay que pensar en esta pandemia no como en un momento de regresar a lo que teníamos,
Esta pandemia ha realzado todas las vulnerabilidades de las sociedades. Este es un momento de reconstruir mejor. Yo creo que esa idea la recogió la comisión y en cierta manera este documento probablemente refleja ese contexto en el cual lo escribimos. Por ejemplo, el énfasis que este documento hace en los derechos humanos. No debería sorprendernos porque UNESCO es una organización creada como el sistema mismo de Naciones Unidas para avanzar a un mundo donde los derechos humanos sean una realidad. Pero en verdad, si uno lee los primeros dos informes sobre los futuros de la educación, el tema de los derechos humanos aparece bastante matizado. Y es comprensible que aparezca matizado porque estos informes fueron escritos en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, y apenas terminando la Guerra Fría. En el contexto de la Guerra Fría era muy difícil para una organización de Naciones Unidas pronunciarse muy abiertamente en defensa de un orden democrático y de derechos humanos. Y la comisión, claro, la comisión que no refleja Naciones Unidas, esta es la ventaja de una comisión internacional de personas que no son funcionarios de Naciones Unidas, que podemos decir lo que nos parezca que tenemos que decir, sin preocuparnos de lo que piensen los gobiernos que tendrían que aprobar un documento de Naciones Unidas. Pero la comisión escogió enfatizar mucho el tema de los derechos humanos porque nos dimos cuenta cómo en el momento de la pandemia estos derechos humanos están todavía más amenazados, donde como parte de las respuestas de la pandemia, estas tendencias totalitarias de regreso en la democracia se acentúan todavía, aprovechando el contexto de la pandemia para reducir las libertades. De manera que yo creo, en respuesta a tu pregunta, que el hecho de que este informe haya sido producido durante la pandemia anima absolutamente, se expresa tanto en los temas que hicimos, en la manera en que hicimos el trabajo y en la manera en que concebimos que este documento debería ser. Es posible que esta idea de que este es un documento incompleto, que es nada más una provocación a un diálogo social, refleje ese sentimiento de que en la pandemia, al final, hicimos este documento en un espacio virtual, en un mundo virtual, y reconocíamos la necesidad de aterrizar los resultados de esta conversación en el mundo real de carne y hueso donde la gente se encuentra en persona. No, impresionante. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, Fernando, es esa participación que mencionas de más de 1 millón de personas dando insumos. Y me da curiosidad, Fernando, que nos cuentes un poquito cómo fue ese proceso para que llegaran más de 1 millón de expresiones y de contribuciones, cómo trabajó la comisión para eso y qué desafíos hubo de poder sintetizar, de poder sacar mensajes que pudieran transmitirse viniendo desde tantas voces y tantas instancias. Hay una parte sencilla que simplemente el contexto nos obligó a utilizar todo el potencial de las tecnologías modernas para organizar foros virtuales, consultas, encuestas y por supuesto en asociación con diferentes organizaciones, sobre todo de la sociedad civil, no solamente de los gobiernos, para recoger sus voces. Esa es la parte más sencilla. Desde el punto de vista del trabajo, es posible que el haber estado en pandemia haya permitido. La comisión tenía un secretariado de personas de la UNESCO que hicieron un trabajo excelente y de consultores que trabajaron con ellos y que además comisionaron una serie de trabajos que la comisión leyó y que sirvieron de documentos de background, de referencia para hacernos pensar. Pero es posible, pensando otra vez en el efecto benéfico de que esto haya ocurrido en la pandemia, que como durante la pandemia todos estábamos bastante limitados en nuestra posibilidad de hacer otras cosas durante los primeros 8 meses encerrados en nuestras casas, es muy probable que la comisión haya tenido más tiempo del que hubiera tenido de otra manera si hubiéramos tenido la libertad de estarnos desplazando. Y yo creo que eso resultó en mucho activismo de la comisión en efectivamente escribir secciones del documento. Entonces, una vez que habíamos acordado, digamos, un esquema del documento, se crearon pequeños grupos en el que trabajamos grupos de 3, por ejemplo, junto con la expresidenta de Latvia, Vaira Vike Freiberga y Elisa Guerra, nosotros 3 trabajamos el tema de currículum y formación de profesores, otros grupos trabajaron otras cosas, y entonces tuvimos documentos de trabajo que presentamos, que discutimos a los miembros de la comisión. Esa es la parte, digamos, más interesante. Sobre los detalles de las cosas más difíciles en la comisión, en verdad no podría
sin violar los términos de la comisión, dar demasiados detalles, pero sí te puedo decir que fueron conversaciones difíciles. O sea, este mismo tema de hacer una apuesta muy explícita a los derechos humanos, pues requirió de más de un debate dentro de los miembros de la comisión que reflejan diferentes países, culturas, regímenes de gobierno, y al final tomamos decisiones, en verdad todas por consenso. No hubo nadie, cualquier miembro de la comisión habría tenido la posibilidad de objetar, como lo hacen en los dos informes anteriores. Si ustedes leen los dos informes anteriores, al final del informe hay unos documentos de desacuerdo con algunos elementos del informe expresados por miembros de la comisión, y esto no ocurrió aquí. Creo que para crédito de la presidenta de Etiopía, donde me río porque me estoy acordando un tema, lo voy a mencionar, que generó dificultad. Cuando estábamos hablando de cómo nombrar específicamente qué derechos y qué poblaciones había que garantizar su derecho a la educación, hablamos de personas de identidades de género no normativas, de personas de la comunidad LGTBQ. Y por supuesto esto generó muchísimo debate al interior de la comisión. Y había perspectivas desde unos que decían, por supuesto que hay que incluir esto, los derechos humanos son para todos, también para las mujeres lesbianas, para los hombres homosexuales, etc. Y había otros que decían que esto era un tema muy controversial en sus países. Al final acordamos hacerlo, incluir ese lenguaje, pero en ese tema en particular la presidenta ejerció todos sus ejercicios de diplomacia, llamando a todas las personas que había que llamar para que no hubiese ninguna expresión de disenso. De manera que yo creo que tuvimos mucha suerte en tener un liderazgo muy bueno en la presidenta de la comisión, y en verdad un equipo muy bueno. Y es posible que las dificultades mismas de la crisis generada por la pandemia hayan hecho más fácil que nos pusiéramos de acuerdo, inclusive en los temas más controversiales. No, qué interesante reflexión esa, Fernando. Y justamente yo me estaba preguntando, ¿no? De los temas que estabas mencionando, de derechos humanos, de los temas sexuales y reproductivos, que son temas tan polémicos, no solo, bueno, en nuestra región, y ya pensando esto en una dimensión global, pues las perspectivas son muy diversas y es bien complicado poder llegar a visiones comunes. En ese sentido, también el reporte comienza haciendo un análisis de tendencias globales muy preocupantes y hace un llamado también pues a la acción y a trabajar juntos por abordar esos desafíos, entre ellos todos los temas de cambio climático, del rol que va a jugar la tecnología, la inteligencia artificial, los cambios que eso va a traer al mercado laboral. No sé si nos quieras comentar brevemente sobre cuáles temas surgieron y te parece que hubo aportes más relevantes y más interesantes. No, yo creo que es ese área, el de alinear la educación con los principales desafíos, es un área en la que hubo bastante consenso al interior de la comisión, que efectivamente esos temas que tú señalas y el de la fragilidad del orden democrático, hecha bastante visible en la pandemia. O sea, piensa que en el momento en el que se está escribiendo este informe, estamos terminando el informe, es el momento en que un grupo de grupos extremistas de supremacía blanca invaden el Congreso de los Estados Unidos para tratar de impedir la transición democrática. Y eso ocurre en el momento en que estamos terminando el informe. Y entonces el que esa amenaza a la transición democrática ocurra en la democracia que se ha mantenido por el tiempo continuado más largo, obviamente hace visible, y no es este el único país donde hay esas amenazas a la gobernabilidad democrática, hace visible efectivamente la fragilidad de las sociedades como las conocemos, sobre todo de las sociedades donde la aspiración de los derechos humanos es una aspiración compartida. Y creo que en ese sentido, esos desafíos que tú has mencionado, pues hubo bastante acuerdo de la comisión en que
lo que debe impulsar esta reforma. Y creo que esos desafíos son también la razón por la que se establece esta comisión. Como decía antes, la UNESCO solamente 3 veces en su historia de 77 años ha pedido una comisión de este tipo, y en todos los casos animada por algún tipo de disrupción social. En el 68, por todos los movimientos juveniles que expresan un descontento de la juventud, tanto con los sistemas educativos como con las sociedades, con sus sistemas políticos, económicos. La del 92 como resultado de toda la disrupción que está creando la automatización, el desarrollo de tecnologías digitales. Y quizás la llegada del fin del siglo, que hace a la gente preguntarse, ¿y cómo será el próximo? Y yo creo que esta está animada por los desafíos que están mencionados, discutidos en los 2 primeros capítulos, en particular el climático. Yo creo que si hubo un desafío que era muy claro antes de la pandemia, era el climático, y los otros, pues a medida que hicimos el trabajo, se hicieron muy evidentes, que no era solamente el desafío climático. Y la situación de la pandemia nos hizo a muchos preguntarnos si la crisis generada por la pandemia no nos estaba distrayendo de la importancia de estos otros desafíos que eran los que habían animado la creación de la comisión. Y en ese sentido, por supuesto, este documento no es un documento en respuesta a la pandemia, ni es un documento para dar una respuesta inmediata a la pandemia, sino que su horizonte aspira a ser más largo. Los otros 2 informes pues han sido documentos que al final han servido para ofrecer un lenguaje, un marco de referencia que durante un par de décadas ha animado la acción y la cooperación internacional entre las naciones, entre grupos del sector público, de la sociedad civil, con agencias internacionales, y nosotros aspiramos que este documento sirva un papel parecido, el de ofrecer un lenguaje que le permita a distintos grupos ponerse de acuerdo sobre algunas ideas básicas y tener el diálogo que permita construir un liderazgo colectivo, ¿no? Un liderazgo compartido. Bueno, Fernando, yo quisiera seguir hablando contigo toda la tarde y estoy segura de que los que nos están escuchando están iguales de fascinados que yo de esta discusión, pero creo que en razón del tiempo voy a hacerte ya una pregunta final que tiene que ver con lo que nos has dicho de que este informe no pretende ser una respuesta final, ni una propuesta que ya haya cerrado todas las deliberaciones, más bien hace una invitación a abrir procesos deliberativos en muchas partes del mundo. En ese sentido, te quería preguntar si tú ves un riesgo en que estos proyectos, en que estos procesos, perdón, deliberativos puedan empezar a diluir los mensajes centrales del reporte. ¿Tú cómo ves eso y cómo se podría quizás evitar o cómo lo vemos? Es una buena pregunta, Claudia. Yo preferiría hablar no de diluir, sino de adaptar el sentido de este informe a las necesidades y las prioridades y el contexto de los actores locales. En materia de cambio educativo, en verdad, el diablo está en los detalles, ¿no? Lo importante está en los detalles de la ejecución y no solamente en las grandes ideas. Entonces, por dar un ejemplo, hay un relativo consenso, diría yo, hoy en día en materia educativa, en que las buenas ideas en educación no se ejecutan a sí mismas, sino que requieren el desarrollo de capacidades, sobre todo los docentes, para poder llevar a la práctica pedagogías más ambiciosas, un currículum más ambicioso. De manera que no hay que convencer a nadie que la actualización docente es importante, pero diferentes personas atribuyen distintos significados a qué significa actualizar docentes. Para algunos, actualizar docentes es organizar un seminario de 2 días. Para otros, actualizar docentes es organizar un evento de 2 o 3 días. Para otros, actualizar docentes es construir redes que trabajen con toda la comunidad escolar durante varios años. Y todo ello recibe el mismo nombre. Entonces, por supuesto, este informe no entra en demasiados detalles sobre cómo debe ser la actualización docente, pero a la hora de traducir este informe en una hoja de ruta que anime a una escuela en particular, a una red educativa, a un distrito escolar, a un sistema educativo, son esos detalles los que van a importar más. Y esos detalles mal podría una comisión especificarlos
para un mundo tan diverso, de 8.000 millones de habitantes, con montones de escuelas. Y ese es el sentido de que este informe se vea a sí mismo quizás de una forma menos pretenciosa que informes anteriores, reconociendo las limitaciones de lo que un informe que aspira a la universalidad puede hacer, y de reconocer que en verdad lo más importante, como dice el informe en varias secciones, va a ser lo que ocurra de aquí en adelante, lo que las personas escojan hacer con este informe, cuando cada quien, desde su propio espacio de actuación, lea el informe, discuta el informe y se plantee ¿y esto qué significa para nosotros? Y esta es mi invitación a quienes nos escuchan hoy, que cada uno de ustedes, profesores, directores de escuela, familias, estudiantes, administradores educativos, universitarios, se reúnen con sus colegas, lean el informe, lo discutan y se pregunten, ¿y en nuestra institución qué eco nos hacemos de estas ideas sobre estos desafíos? ¿Qué eco nos hacemos de esta propuesta de que para lograr una transformación integral de la educación hay que repensar la pedagogía, el currículum, la profesión docente, la organización escolar y el ecosistema de aprendizaje a lo largo de toda la vida? Y habiendo decidido qué eco nos hacemos, ¿qué estamos haciendo ya? Que está alineado con lo que este informe propone. ¿Y qué deberíamos hacer mejor? ¿Qué deberíamos profundizar? Y en la medida en que en diversas comunidades educativas ocurran estas conversaciones simultáneamente, y en la medida en que sea posible crear mecanismos de comunicación, vasos comunicantes que permitan a unos asomarse a lo que están haciendo otros, pensar juntos, ese es el gran movimiento social global que nosotros aspiraríamos que este informe pudiese animar, esa gran conversación. Te comento que algunas de estas cosas están ocurriendo ya y te voy a dar dos ejemplos muy sencillos. El semestre pasado, con mis estudiantes de política educativa en la Universidad de Harvard, les di a los estudiantes el informe y se organizaron en grupos de 4 y cada uno trabajó con un gobierno, con una autoridad educativa, en una jurisdicción, en algunos casos municipal, en una red de escuelas, estatal, nacional. Y lo que hicieron durante ese semestre fue examinar primero cuáles eran los desafíos, obviamente en asociación con esas autoridades educativas, cuáles eran los principales desafíos educativos en ese lugar, qué se estaba haciendo, qué alineamiento había entre lo que se estaba haciendo y lo que decía el informe, qué se podría hacer distinto. Y como resultado de los trabajos que produjeron en varias de esas jurisdicciones, las mismas autoridades educativas han tomado este trabajo de diagnóstico como un insumo para animar, para potenciar ese diálogo que la comisión se imaginaba. Y esta tarea, que yo creo que está al alcance de cualquier profesor universitario, en el mundo hay 28.000 universidades. Este grupo de estudiantes produjo 15 estudios de ese tipo que publicaremos como un libro próximamente. Si solamente el 10% de las universidades que existen en el mundo hicieran una tarea parecida, tendríamos en un semestre 42.000 informes que podrían animar esta transformación. Estas ideas, que reflejan ideas de lo que es innovación abierta, de lo que es creación de inteligencia colectiva, son las ideas a las que animan, digamos, este informe y a las que le apuesta. Y yo no llamaría a ese proceso de inteligencia colectiva una desvirtuación del sentido del informe, sino al contrario, una realización del potencial del informe, un logro de la aspiración que el informe tiene. Fernando, y ya que nos están diciendo que tenemos unos minutitos adicionales, yo solo quisiera preguntarte, dentro de todos los mensajes del informe, ¿cuáles crees tú que son, que son más pertinentes para América Latina? ¿O qué mensaje le darías tú a América Latina basado en tu conocimiento amplio de la región? El primero, que el presente y el futuro son frágiles, más de lo que nos imaginamos. Y que las condiciones de vida, por difíciles que sean, pueden ser mucho peores. Por dar un ejemplo, América Latina durante los últimos 2 décadas había logrado un orden más o menos democrático, incipiente, imperfecto, como el de muchas democracias. Y hay muchos que dicen las democracias tienen sus limitaciones, no funcionan. Como decía Churchill, tienen sus problemas, solo que son mejores que las alternativas. Y es muy fácil que en este contexto tan difícil, la desesperación llevar a algunas personas o a no interesarse, a no poner de su lado,
o a dejar que las cosas vayan pasando. Eso por decir un ejemplo. Podría hablar de la desigualdad social, podría hablar del cambio climático, podría hablar de la desigualdad de género que todavía afecta tanto a esta región. Entonces, el presente y el futuro son frágiles. Y yo creo que este informe lo que trata de hacer es recordarnos a todos que en verdad esa fragilidad y el que podamos proteger y mejorar, lograr progreso, digamos, no es el resultado de nada que esté predeterminado, escrito en las estrellas. Es algo que refleje las elecciones que hagamos todos y cada uno de nosotros. Este informe, al invitar a cada persona a hacerse copartícipe de construir un sistema educativo que construya unas sociedades más incluyentes, más justas, más democráticas, donde los derechos humanos sean una realidad cotidiana para todas las personas, lo que es una invitación a cada persona a mirarse en el espejo y a preguntarse, ¿y yo estoy haciendo todo lo que está a mi alcance por lograr esas cosas? Y lo que el informe trata de destacar es que en esa empresa de hacer que las sociedades progresen, haciéndose más incluyentes, la escuela juega, y en particular la escuela pública, juegan un papel fundamental. Yo creo que esta pandemia nos ha recordado eso. Esta pandemia nos ha enseñado que con todas sus deficiencias, la escuela pública, cuando la escuela pública se ve disminuida en su capacidad de funcionar como lo fue durante la pandemia y la educación se mueve a la casa, todas las enormes desigualdades en las condiciones en que viven las familias se ven potenciadas en las posibilidades de aprendizaje de los alumnos. Y en una sociedad en donde las personas saben que sus posibilidades en el futuro están predeterminadas por sus condiciones sociales de origen, que no hay nada que ellos puedan hacer por cambiar eso, se pierde la esperanza. Y cuando en una sociedad se pierde la esperanza, se produce esa anomia tan terrible que produce al final mucha violencia en muchas sociedades. Entonces, yo creo que el mensaje para esta región es simplemente proteger. A veces yo escucho en ámbitos académicos, es tan fácil, ¿no?, que la gente se pregunte, ¿y la escuela para qué sirve? Hay tantas dificultades, ¿y la escuela para qué sirve? Bueno, la pandemia nos enseña cómo sería un mundo. No sin escuelas, porque hicieron muchos esfuerzos, pero con escuelas muy disminuidas. Y sería un mundo mucho peor del que tenemos. Entonces, yo espero que este informe en América Latina invite a todas las personas a examinar y a valorar un poco más la institucionalidad que se ha construido, sobre todo la institucionalidad democrática que se ha construido, y a comprender la relación de la escuela pública con esa institucionalidad y hacer lo que esté de parte de cada quien por no permitir que esa institucionalidad se rompa, tanto la educativa como la democrática. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, solo decirte que desde la Oficina Regional de la UNESCO nos haremos también cargo de poder promover muchas de estas discusiones importantes, interesantes que se avecinan, y también de este mensaje que es un llamado de alerta, ¿no?, pero también una voz esperanzadora de lo que podemos construir juntos como sociedades. Así que muchísimas gracias y le paso la palabra a Maite. Adelante, Maite. Bueno, pues muchas gracias a los dos. La verdad que me habéis hecho disfrutar muchísimo con esas preguntas tan inspiradoras que has hecho, Claudia, y desde luego las respuestas de Fernando, que como te digo siempre, Fernando, eres un gran maestro, das sentido a lo que hacemos, y no solo eso, no solo le das sentido, sino que además nos cargas las baterías para movilizar. Es decir, no nos podemos quedar solo con un marco teórico. Como bien dices, este informe no puede ser solo un compendio de ideas, por mucho que hayan participado muchas personas, no se puede quedar ahí. Nos estás invitando a la movilización y tenemos que dar un paso al frente, sabiendo que el conocimiento y el aprendizaje, como dices, son capaces de transformar el futuro de la humanidad y del planeta, que esto es la gran vocación que tenemos, ¿no? Y me parece que eso es lo que tenemos que conseguir juntos. Como decías, Fernando, invitamos a todos a que se unan a la movilización. Y yo me permito una última pregunta. Ya sé que te tenemos ya casi al límite, pero es que no puedo dejar esta conversación tan agradable sin preguntarte cuáles son las competencias esenciales, los aprendizajes imprescindibles que tenemos que procurar para que todos los niños y todas las niñas del planeta puedan ser ciudadanos y ciudadanas globales con plenos derechos.
Muchísimas gracias, Maite. También para mí ha sido un gusto estar en conversación contigo y con Claudia, y aprecio el que la Fundación SM y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO se hayan aliado en este foro y hayan invitado a todas las personas que nos escuchan hoy. Este es precisamente el tipo de diálogo al que aspiraba la Comisión al producir este informe, así que a mí me complace mucho el que ustedes estén animando estas conversaciones. Tu pregunta, buenísima, creo que nos daría para otra conversación. A mí me da mucho Seguro. gusto que la editorial SM haya publicado el año pasado un libro en el cual yo intento contestar esa pregunta. Y entiendo que la Fundación va a hacer disponible este libro de forma gratuita a todos quienes asisten a este encuentro, por lo cual estoy doblemente complacido. Entonces, si yo tratara de sintetizar las ciento y tantas páginas de ese libro que les animo a ustedes a leer, que se llama algo así como Educar Ciudadanos Globales, y cuya tesis es muy simple. La tesis es: la educación tiene que darle a las personas la posibilidad de desarrollar las capacidades para encontrar un sentido a su vida que esté alineado con propósitos mayores que su propia vida. Y esos propósitos, creo que una aproximación a los mismos son los Objetivos de Desarrollo Sustentable que aprueba la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del año 2015 y que dibujan un mundo en el que quepamos todos. Un mundo donde resolvamos nuestras diferencias sin violencia, un mundo donde nos relacionemos con la tierra de una forma sustentable y un mundo en donde los derechos humanos sean una realidad para todas las personas. Y el libro explica qué cosas podrían hacerse para llegar ahí. Pero yo creo que esas mismas aspiraciones se pueden resumir de una forma mucho más breve con una frase que no es mía, sino que fue de una persona que vivió hace un poco más de 2000 años y que fue esclavizado por los romanos y nacido seguramente en Marruecos o en Tunisia, un hombre llamado Terencio, y que fue traído como un esclavo de un senador romano a Roma. Un hombre muy talentoso, este senador ayuda a esta persona a educarse y le da su libertad. Y este hombre, Terencio, se convierte en escritor de obras de teatro, que es lo que hace 2000 años, donde la mayor parte de la gente era analfabeta, hacían las personas que querían invitar a los demás a pensar. Y en una de estas obras, Terencio dice: yo soy humano y por lo tanto nada humano me es ajeno. Y esta es una idea muy profunda. La idea de que nuestra propia humanidad está absolutamente entrelazada con la humanidad de los demás. Creo que esta es la idea fundamental, que es la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta idea de que yo no puedo ser libre, no puedo ser humano, si no participo junto con las demás personas de esta especie de la que somos todos miembros, en apoyarles también a ellos, a alcanzar su libertad y sus derechos. Y yo creo que lo fundamental que podría ser la educación para los 1.200 millones de niños que asisten a instituciones educativas de distintos tipos, de niños y de jóvenes, es ayudarles a entender de verdad qué significa que ser humano es vivir de manera que nada humano nos sea ajeno y tener la capacidad por construir un mundo donde eso sea una realidad. Magnífica reflexión, Fernando. Gracias, Claudia. Gracias, Fernando, por vuestra generosidad, por vuestro compromiso con la educación. Yo creo que este es un ejemplo, un magnífico ejemplo de cómo una alianza entre entidades públicas, privadas, entidades sin ánimo de lucro, como somos desde la Fundación SM, somos capaces de unirnos por un objetivo común que no es más que el bien común. Juntos cuidamos la educación desde el convencimiento de que a través de ella podremos transformar hacia un mundo mejor para todos. Muchísimas gracias y continuaremos. Como decía Fernando, como decía Claudia y como les invito yo, síganos, únanse al movimiento y participen con nosotros en la multitud de actividades que les tenemos preparadas para los siguientes meses. Muchas gracias a todos.